Él acabó con su propia familia. Eso era lo que susurraban con desprecio en cada rincón del pueblo. Decían que por su maldito egoísmo terminó solo, que sus tierras estaban malditas y que acercarse a ellas era invocar a la muerte. Yo sabía que no debía cruzar esa cerca, pero cuando el invierno nos golpeó sin piedad, mis 3 hijos y yo descubrimos algo en esa hacienda que nadie nunca supo. Lo que encontramos allí no fue la maldad de la que todos hablaban, sino un secreto enterrado bajo la nieve que estaba a punto de desafiar todo lo que creíamos saber. Mientras todos lo juzgaban desde lejos, una sombra misteriosa comenzó a dejar rastros de vida en mi puerta cada madrugada. La curiosidad me llevó a seguir esas huellas hasta la casa del monstruo, donde una caja vieja llena de cartas sin enviar revelaría la verdad más dolorosa de todas. Si alguna vez has juzgado a alguien por su pasado sin conocer su dolor, o si la ayuda te llegó de quien menos esperabas, esta historia te abrirá los ojos. A veces los villanos son solo héroes rotos. El Valle de San Lorenzo no perdona a los débiles, y menos en un septiembre donde el viento ya empieza a morder con dientes de invierno. Para Clara Morales, ese frío no estaba solo en la calle, sino en las paredes de su pequeña casa de madera, donde el silencio de su esposo Esteban pesaba más que la propia estructura. Desde que Esteban murió en aquella persecución policial, la vida de Clara se había convertido en una cuenta regresiva de monedas que nunca alcanzaban. Esa mañana de lunes, antes de que el sol se atreviera a asomar por las colinas, Clara se levantó con un nudo en el estómago. Sabía que en la despensa solo quedaba el eco del hambre. Miró a sus 3 hijos. Leo, el mayor, que ya empezaba a notar la ausencia de platos llenos. Sofía, que preguntaba por qué ya no había leche, y el pequeño Andrés, que apenas entendía por qué su madre lloraba en silencio mientras cocía un poco de arroz viejo. Clara se ajustó el abrigo desgastado y abrió la puerta para ir a su trabajo de limpieza. Pero algo la detuvo. En el porche, envuelta en un paño de lino blanco que resplandecía en la penumbra de la madrugada, había una bolsa. El aroma fue lo primero que la golpeó. El olor dulce y honesto del pan recién horneado, un olor que no se sentía en esa casa desde hacía años. Al tocarla, la bolsa aún emanaba un calor reconfortante. Dentro, un pan rústico de corteza dorada y una botella de vidrio con leche fresca, tan pura que el cristal sudaba por el frío. ¿Quién podría haber dejado esto?, susurró Clara con la voz quebrada. Miró hacia la calle de San Lorenzo. La neblina era un muro espeso que devoraba cualquier rastro de presencia humana. No había notas, ni nombres, ni rastros de caridad pública. Era un gesto puro, silencioso y casi divino. Ese día, sus hijos desayunaron como si estuvieran en un banquete. La alegría de los niños era la única música que se escuchaba en el salón, pero para Clara, aquel pan sabía a misterio. Aquel milagro no fue cosa de un día. El martes, la bolsa estaba allí. El miércoles también. El jueves, el pan llegó acompañado de una pequeña tarrina de mantequilla artesanal. Clara empezó a sentir que alguien, en algún lugar de ese valle sombrío, estaba velando por su familia. Pero en un pueblo donde todos se creen con derecho a juzgar, un regalo sin rostro pronto se convierte en una obsesión. Las semanas de recibir pan y leche se convirtieron en meses, y lo que al principio fue un milagro, empezó a transformarse en una inquietud que no dejaba dormir a Clara Morales. La gratitud es una flor que crece rápido, pero en el Valle de San Lorenzo, el miedo es una maleza que se enreda en todo. Clara se preguntaba constantemente, ¿quién es este hombre que camina en la penumbra? ¿Y qué espera recibir a cambio de alimentar a mis hijos? El punto de quiebre ocurrió un viernes de tormenta. El pequeño Andrés había despertado con una tos metálica y una fiebre que le encendía las mejillas. Clara pasó la noche entera aplicándole paños de agua fría, desesperada porque en su monedero no quedaba ni una moneda para el jarabe. Lloró en silencio junto a la cama del niño, sintiéndose la madre más incapaz del mundo. Al amanecer, cuando abrió la puerta con el alma destrozada, no solo encontró el pan y la leche. Junto a la bolsa, había un pequeño frasco de vidrio ámbar, medicina para la fiebre infantil. Clara se quedó helada,
con el frasco temblando en su mano. Una cosa era que un vecino viera la necesidad de comida, pero esto era diferente. Alguien sabía lo que pasaba dentro de sus 4 paredes. Alguien la escuchaba llorar. Alguien estaba lo suficientemente cerca para notar la enfermedad de su hijo. ¿Quién eres?, gritó al viento que soplaba entre los callejones de San Lorenzo. Muéstrate. Pero solo obtuvo el eco de su propia voz. Esa noche, Clara decidió que el misterio terminaría. Después de acostar a Leo y Sofía, se sentó en la oscuridad del salón, armada solo con una manta y su voluntad. Vigilaría la puerta hasta que la verdad se presentara. A las 5 de la mañana, un crujido suave en el porche la hizo saltar. Clara no esperó. Abrió la puerta de golpe y salió corriendo hacia la niebla. Vio una figura alta, de hombros anchos, que se alejaba con una agilidad sorprendente. «¡Espera!», exclamó Clara, persiguiéndolo por el callejón pedregoso. La figura se detuvo un segundo bajo la luz mortecina de un farol antes de perderse en la oscuridad del camino que llevaba a las afueras del pueblo. Clara solo pudo ver un perfil, un hombre de rasgos duros, con una barba descuidada y una mirada que, incluso a la distancia, irradiaba una soledad absoluta. Al día siguiente, Clara fue a la panadería de doña Carmen con el corazón latiendo a 1000. «¿Quién hace este pan, Carmen?», preguntó, mostrando el paño de lino. Doña Carmen bajó la voz, como si el nombre fuera una maldición. «Ese es el pan de la hacienda San Antonio, Clara. Solo hay un hombre capaz de amasar así, pero es alguien con quien no querrías cruzarte. Es Javier Corrales». Clara sintió que el suelo desaparecía. Javier Corrales, el hombre del que todos decían que por su culpa su familia ya no estaba. El hombre que, según el pueblo, prefería ver arder el mundo antes que ayudar a alguien. El monstruo era su ángel guardián. Pero, ¿por qué? ¿Qué buscaba el hombre más odiado del Valle de San Lorenzo en la puerta de una viuda pobre? Clara no esperó al lunes. El sábado, bajo un sol que no lograba calentar el ambiente, caminó los 8 kilómetros que separaban el pueblo de la hacienda San Antonio. Al llegar, el corazón se le encogió. La propiedad era magnífica, pero respiraba una tristeza absoluta. Las cercas estaban perfectas, los campos verdes, pero la casa principal parecía una tumba de lujo, con las persianas bajadas y un silencio que pesaba más que la tierra. «¿Quién anda ahí?», una voz ronca la detuvo. Javier Corrales salió de detrás de un granero. Tenía el cabello alborotado y la ropa manchada de harina. Al verla, su rostro palideció. No era la mirada de un monstruo, sino la de un hombre que ha sido descubierto en su mayor vulnerabilidad. «Señor Corrales, vine a agradecerle», dijo Clara, sosteniendo el frasco de medicina. «¿Por qué lo hace? ¿Por qué nos ayuda a nosotros?». Javier bajó la cabeza, apretando los puños. «Porque tus hijos tienen hambre, Clara, y porque cada vez que te veo caminar bajo el frío, veo a alguien que perdí, a alguien que no pude salvar por mi propia debilidad». Abrió el portón y por primera vez en 10 años permitió que un extraño cruzara el umbral de su soledad. Dentro de la casa, el tiempo se había detenido. Había fotos en las paredes. Una mujer hermosa llamada Isabel y 3 niños que tenían exactamente las mismas edades que Leo, Sofía y Andrés. Javier se sentó en un sofá cubierto por el polvo de los años y le contó la verdad que el pueblo había distorsionado. 10 años atrás, él conducía de regreso de un viaje. Estaba agotado, pero su terquedad le impidió detenerse a descansar. Se durmió solo un segundo, un parpadeo, pero fue suficiente para que el coche se saliera de la carretera. Él sobrevivió. Isabel y sus 3 hijos murieron en 1900 en el acto. «El pueblo tiene razón, Clara», sollozó Javier, con las manos ocultando su rostro. «Yo los maté. Desde ese día, cada pan que horneo es una penitencia. Alimento a tu familia porque es lo único que le da un sentido a esta vida que ya no quiero». Clara, que conocía el sabor de la pérdida, se acercó y puso una mano en su hombro. «No fue maldad, Javier. Fue una tragedia. Tú no eres un monstruo.
Eres un hombre que se está ahogando en la culpa. A partir de ese día, el anonimato terminó, pero la ayuda no. Clara invitó a Javier a cenar los domingos. Al principio, él se resistía, temeroso de que su maldición tocara a los niños. Pero el pequeño Andrés no sabía de maldiciones. Solo sabía que el hombre grande que traía pan siempre tenía un abrazo para él. La primera vez que Javier cargó a Andrés, se derrumbó. Lloró años de silencio sobre el hombro del pequeño, mientras Leo e Isabela lo miraban con una sabiduría que solo tienen los niños que han perdido a un padre. La casa de Clara empezó a llenarse de nuevo de risas, y la hacienda de Javier empezó a recibir luz. Pero el Valle de San Lorenzo no perdona la felicidad ajena. Pronto, los chismes se volvieron crueles. Decían que Clara era una interesada que buscaba las tierras del loco. En la escuela, Leo llegó con un ojo morado, porque un compañero le dijo que su nuevo padre era un asesino de niños. La directora del colegio llamó a Clara y le prohibió que Javier se acercara a recoger a los niños para evitar incomodidades. El golpe final llegó con Valeria, la hermana de la difunta Isabel. Se presentó en casa de Clara con una expresión cargada de odio. «No dejes que entre en tu vida», le advirtió Valeria. «Él destruyó a mi hermana y lo hará contigo. No mereces ser feliz, nunca». Valeria no se detuvo ahí. Una semana antes de que Javier y Clara formalizaran su unión, ella regresó a la hacienda con una caja vieja que había encontrado entre las pertenencias de Isabel. Quería usarla como arma final, pero el destino tenía otros planes. Dentro de la caja había cartas que Isabel nunca envió. Javier las leyó con el alma en un hilo. Isabel sufría de una depresión profunda y secreta mucho antes del accidente. En su última carta, escrita la mañana de la tragedia, Isabel confesaba que no podía más, que amaba a Javier, pero que la oscuridad en su mente era demasiado fuerte. «No fue tu culpa, Javier», decía la carta. «Tú fuiste un marido maravilloso, pero mi alma está rota. Si algo pasa, por favor, vive y vuelve a amar». El informe pericial, oculto por años, sugería que no fue Javier quien se durmió, sino que Isabel había dado un volantazo desesperado. Javier no era el asesino, era la víctima de una enfermedad que nadie supo ver. La revelación liberó a Javier de una prisión de 10 años. Valeria, al leer las cartas, se derrumbó y pidió perdón de rodillas. El pueblo, aunque lento para olvidar, se quedó en silencio cuando vio a Javier y Clara caminar hacia el altar de la mano de los 3 niños. 3 años después, el rancho San Antonio ya no era un mausoleo. Ahora, el Valle de San Lorenzo lo conocía como el lugar de los milagros. Leo estudiaba para ser agrónomo. Sofía correteaba entre las flores y el pequeño Andrés seguía a Javier a todas partes. En el porche, donde antes solo había polvo y sombra, ahora crecía un nuevo álamo fuerte y verde, y en la cuna, una nueva vida llamada Isabel, en honor al pasado que finalmente los había dejado en paz. Javier seguía horneando pan cada mañana, pero ya no lo hacía a escondidas ni por castigo. Lo hacía mientras Clara le servía café y el sol de San Lorenzo entraba por las ventanas abiertas, iluminando una verdad que el valle por fin entendió, que la bondad, por pequeña que sea, siempre termina por vencer al invierno más largo.